El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Colombia por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarza, así como por distintas violaciones a derechos en perjuicio de él y de sus familiares, por la impunidad en la que permanecen los hechos. En el marco de una política denominada Doctrina de la Seguridad Nacional, dirigida a la persecución de sectores sociales disidentes o que representaban algún reclamo social. Múltiples personas, entre las que se encuentra el señor Movilla Galarza, fueron desaparecidas forzadamente, en particular bajo la noción de enemigo interno. Pero Julio Movilla Galarza fue sindicalista y militante político del Partido Comunista de Colombia, marxista, leninista y el Frente Popular. Durante la época previa a su desaparición forzada, fue objeto de hostigamiento en su labor y en su domicilio por parte de elementos de la policía y el ejército colombiano. 3. Tuvo una relación afectiva con su esposa Candelaria Nuris Vergara Carriazo, con quien tuvo 3 hijos, Jenny del Carmen, José Antonio y Carlos Julio, de apellidos Movilla Vergara. En mayo de 1993, el señor Pedro Movilla salió de su casa en la ciudad de Bogotá para dejar a su hija Jenny en la entrada del colegio, en donde fueron avistados múltiples sujetos con rostros cubiertos y vehículos no identificables en las zonas aledañas. Desde ese momento se desconoce su paradero. Con posterioridad a ello, se presentaron múltiples denuncias por la desaparición forzada del señor Movilla, así como un recurso de habeas corpus y una demanda de reparación directa contra la nación. 3. Tomando en cuenta lo anterior, en junio de 1996 se presentó una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien después de diversas actuaciones envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2020. 3. Los artículos violados en el caso del señor Movilla Galarza fueron los siguientes. Artículo 3. Personalidad jurídica. Artículo 4. Vida. Artículo 5. Integridad personal. Artículo 7. Libertad personal. Artículo 8. Garantías judiciales. Artículo 16. Libertad de asociación. Artículo 17. Protección de la familia. Artículo 19. Derechos del niño. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Y artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención Interamericana sobre los derechos contra la nación. 3. Tomando en cuenta lo anterior, en junio de 1996 se presentó una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien después de diversas actuaciones envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2020. 3. Los artículos violados en el caso del señor Movilla Galarza fueron los siguientes. Artículo 3. Personalidad jurídica. Artículo 4. Vida. Artículo 5. Integridad personal. Artículo 7. Libertad personal. Artículo 8. Garantías judiciales. Artículo 16. Libertad de asociación. Artículo 17. Protección de la familia. Artículo 19. Derechos del niño. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Y artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, así como el artículo 1, fracciones A y B de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los representantes afirmaron que Pedro Movilla fue víctima de desaparición forzada y que si bien no hay prueba directa de que su privación de libertad se cometiera por agentes estables, hay elementos circunstanciales y de contexto que llevan a esa conclusión. Señalaron que la desaparición tuvo un carácter selectivo relacionado con su liderazgo y participación en organizaciones sociales. Los representantes agregaron que su desaparición se promovió por la aplicación de la doctrina de enemigo interno, que se encontraba vigente en manuales militares. Además, tales hechos transgredieron su derecho a la libertad de expresión. Si bien el Estado aceptó su responsabilidad internacional por la falta de diligencia en las investigaciones,
por la desaparición del señor Movilla Galarcio. Negó su responsabilidad por la aducida desaparición forzada, pues consideró que no existían elementos suficientes para concluir tal afirmación. Asimismo, indicó que el hecho de que ninguno de los recursos interpuestos haya ofrecido información sobre el paradero de la víctima no quiere decir que se haya negado la información. 3, En cuanto a los derechos de libertad de asociación y expresión, sostuvo que no hubo medidas para restringir el ejercicio de tales libertades y no hay elementos que vinculen al señor Movilla a una actividad. Bueno, a continuación, reparaciones del caso Movilla Galarcio sobre la base de lo dispuesto en el artículo 631 de la Convención Americana. La Corte ha indicado que toda violación es una obligación internacional que haya producido daño que comporta el deber de repararlo adecuadamente y que sea una disposición que recoge una norma que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo. Sobre responsabilidad de un Estado, la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere siempre que sea posible la plena reinstitución que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. En reparaciones e investigación, adoptar todas las medidas necesarias para continuar de manera diligente. Con la investigación para identificar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por la desaparición de la desaparición forzada, así como para identificar la suerte o el paradero del señor Movilla Galarcio. En rehabilitación de unos $6,000 de los Estados Unidos de América para cada víctima que requiere rehabilitación. En la publicación de sentencia y su resumen, acto público de reconocimiento de $1,000 de los Estados Unidos de América para cada víctima que requiere rehabilitación. En la publicación de sentencia y su resumen, acto público de reconocimiento de responsabilidad. Becas educativas, entregas de información sobre Pedro Movilla y las indemnizaciones compensatorias, que fueron alrededor de $285,000 de los Estados Unidos. Todo por esto, este concepto de daño inmaterial, también costos y gastos de $40,000 de Estados Unidos. Por otra parte, la modalidad de cumplimiento de los pagos, la Corte otorgó que el plazo de 1 año a partir de la notificación de la sentencia para realizar el pago por los conceptos de daño inmaterial y de costos y de gastos. En conclusión, la Corte consideró que, de acuerdo con el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, Colombia era responsable por no garantizar una adecuada investigación sobre la desaparición del señor Pedro Movilla. Asimismo, constató que existían pruebas indirectas suficientes como el contexto de violencia política en el que enmarcaron los hechos. La actividad de inteligencia estatal o la actividad política de la víctima para concluir que el Estado era responsable por la desaparición del señor Pedro. De acuerdo con el tribunal, la desaparición forzada del señor Movilla Galarcio también vulneró su libertad de asociación, pues tuvo como sus efectos el impedir que la víctima continuase su participación dentro de las organizaciones políticas de las cuales era parte. Bueno, por otra parte, la Corte consideró que no existían elementos para declarar una violación a la libertad de expresión de la víctima y que el impedimento material
al ejército de ese derecho quedaba comprometido con el determinado sobre la libertad y de asociación y no ameritaban un examen adicional. Asimismo, la Corte concluyó que la política de seguridad nacional en contra de los grupos políticos identificados como subversivos, que concluyó la práctica de la desaparición forzada, tuvo un fundamento en la aplicación práctica de normativa estatal, lo cual constituyó una violación al deber de adecuar las disposiciones de derecho interno. Por lo anterior, la Corte consideró que el Estado era responsable de violar los derechos de garantías reconocidos en los artículos 3, 4, 5, 7 y 16 de la SAEDMH, con relaciones a sus artículos 1 y 2 y el artículo 1. Las garantías judiciales de protección judicial de derecho a la verdad, la protección de la familia, derecho del niño, integridad personal, la CIDH, los